poner este acto en las manos de Dios para que Dios pueda ayudar y bendecir a todos estos hermanos que se van a bautizar. Siempre que damos un paso en la vida espiritual hacia adelante, vamos a encontrar oposición y pruebas. Y por eso nosotros como congregación tenemos que estar intercediendo por todos estos hermanos hoy. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que les dé fuerzas. Para cuando el enemigo llegue, ellos van a estar firmes. Estamos aquí en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, Padre, hoy ponemos en tus manos este acto. Solicitamos tu divina presencia, tu bendición, Señor. Amado Dios, bendice, guarda y fortalece a cada uno de estos hermanos que se van a bautizar. Llénalos con tu Espíritu Santo también, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Nuestro hermanito Daniel Mendoza, habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, hoy viene a dar su testimonio público de su fe, y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como ángel salvador, qué grande gozo siento en mi corazón, ya mismo la enamoró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Nuestra hermana Eladia Sánchez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene dando testimonio público de su fe, y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Nuestro hermano Dani Samael Zamora, habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe, y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, pues ganado de tu vida mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecarme por morir. Nuestra hermanita Giselle Cruz también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermanito José Tulio
Julio Garrido. Garrido. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro de este santo y poderoso evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Les pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mano. Nuestra hermanita Ariana Garrido también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe, y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, yo seguiré sus caminos, quiero yo. Nuestro hermanito Wilson Sacul también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe, y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mi verdad corrió mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Nuestra hermanita Rixi Pacheco también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe, y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, yo seguiré en sus caminos, quiero yo. Nuestro hermanito Wilson Sacul. Él es el hijo del otro, ¿verdad? Ahora viene también a dar testimonio público de su fe, después de que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¡Aleluya! Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Nuestra hermanita Sonia Gómez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente su fe, y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, yo seguiré en sus caminos, quiero yo. Joseph Sacul también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe, y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Nuestra hermanita Melanie Torres Torres también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón
como su único, suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Aldair, Eliezer, Eliel. ¿Y el primero? Jeremy Eliel Herrera. También como su único, suficiente Salvador, ahora viene a testificar públicamente su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre. Bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya me sabrá verdad borró mi Salvador, me limpia su mansión. Nuestra hermanita Marilyn García también ha recibido al Señor Jesucristo como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora bien, el poderoso Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar por y limpia su mansión. Nuestra hermana Estrella Fajardo. También en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo y poderoso Evangelio la bautizo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré, pues para mí lo del mundo se acabó. Sobre su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermanito Damián Torres también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita Mildred Ramos también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar por y limpia su mansión. Nuestro hermano Julio César López también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, yo seguiré en sus caminos, quiero yo. Yosabet Marín Yosabet Marín también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del santo y poderoso Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. no veo más que el camino de la fe, donde tus ojos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar a su reliquia, a su mansión. Edwin. Y nuestro hermanito Edwin Mejía también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su amor, no seguir en sus caminos quiero yo. Emeli Marín también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Ganas desatoró mi Salvador, quiero llegar a su reliquia, a su mansión. Nuestro hermanito Carlos Molina Sánchez ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, no seguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita Cirle Beltrán también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. La desaforó mi Salvador, quiero llegar a su reliquia, a su mansión. Alexis José Rivero Acosta. Alexis José Rivero Acosta ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, que el pecado destruía mi vida. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Nuestra hermanita Melanie Guerrero también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Por mi Salvador,
Meneses también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Y ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Judith Gámez Judith Gámez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene testificando públicamente de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en mis caminos quiero yo. David Domínguez David Domínguez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo y Poderoso Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. soy bautizado como Ángel Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Y a mi verdad formó mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Nuestra hermanita Angélica Orellana Angélica Orellana también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermanito Luigi Ramírez Luigi Ramírez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. La hermanita Tatiana García Tatiana García también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Heidi Alemán también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene testificando públicamente de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, para mí lo del mundo se acabó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proseguir en sus caminos quiero yo.
Camila Alondra Sánchez. Camila Alondra Sánchez. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene testificando públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Dios mío, que hasta eres tú en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Nuestro hermanito Rubén Alemán. Rubén Alemán. Alemán. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como Padre Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. La verdad por mi Salvador. Nuestra hermanita Andrea Flores Díaz. Ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahora viene testificando públicamente de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Alexis Flores Díaz. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene testificando públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿De qué zona eres? ¿De qué zona eres? De la 3. ¿De la 3? Tiene 8 añitos. ¿Dónde están los padres de ella? Ahí está. Ah, Soy yo. Toda la ¿A ustedes familia. autorizaron que se bautizaran? Sí. ¿Cómo te llamas? También Sofía Flores Díaz. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Dios mío, que hasta eres tú en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. ¿Y su nombre, hermano? Samuel Flores. Nuestro hermano Samuel Flores Samuel Flores. también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a testificar públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más el camino de la fe, porque mis ojos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Nuestra hermanita Linda Díaz también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús,
pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de cruz, proseguir en tus caminos quiero yo. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Alberto. ¿Y el apellido? ¿Alberto qué? Alberto Gallegos. Alberto Gallegos. Alberto Gallegos. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. La edad mínima para bautizarse tendría que ser 12 años para la próxima. 12 años para bautizarse, a menos que sean casos especiales. Yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de cruz, proseguir en tus caminos quiero yo. ¿Te llamas? ¿Cómo? Diana. Dana Flores. Habiendo recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo. Que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecarme por morir. Dylan García también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de cruz, proseguir en tus caminos quiero yo. Nuestro hermanito Jorge García Martínez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. soy bautizado Como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La desnudez curó mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su Nuestra hermanita Valeria Meléndez Valeria Meléndez. también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de cruz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermano Eduardo Guerra Jr. Eduardo Guerra Jr. también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. soy bautizado Como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. La misma nave transcurrió mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Ilén Guerra En guerra, también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecarme por morir. Manuel Guerra. Yes. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora testifica públicamente de esa fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, Manuel. No veo más que el camino de la fe, donde mis ojos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar su reliquia a su mansión. Nuestra hermanita Catherine Pérez Catherine Pérez ha recibido también al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene testificando públicamente de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí hoy el mundo se acabó y ayudado de su amor, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestro hermanito Daniel Hernández también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo y Poderoso Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Mariela Castro. Mariela Castro también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis caridades ya corrió mi Salvador, quiero llegar a tu reliquia a su mansión. Nuestra hermanita Idali García Córdoba también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita Kenia García Córdoba Kenia García Córdoba también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Marisol. Nuestra hermanita Marisol Mata Marisol manda. también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecarme por morir.
América Mata. Nuestra hermanita América Mata. América Mata. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de tu luz, yo seguiré en sus caminos, quiero yo. Nuestra hermanita Rebeca Hernández Rebeca Hernández. también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós, Mundo que hasta ayer estuve en ti, y en el pecado destruía mi vida. Gozo desde que me bauticé y de volver a pegarme por morir. Gabriela Hernández Gabriela Hernández también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de tu luz, La última. proseguir en tus caminos quiero yo. Nuestra hermanita Génesis Rodríguez Génesis Rodríguez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y ahora viene a dar testimonio público de su fe y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. a mis Maldades las borró mi Salvador. quiero Llegar puro y limpio a su mansión. seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. y ayudado De su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. adiós, mundo que hasta Ayer ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial. Levantamos nuestras manos y, Padre eterno, encomendamos la vida de todos estos hermanos para que tú, Señor, les des refugio, para que tú les des cuidado y guianza. Glorioso Espíritu Santo, te pedimos que habites en cada uno de ellos, que haga cada uno de ellos templo y morada tuya, y que tu palabra los guíe siempre por la luz de la verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas.